gusto me permito presentar a nuestra ponente de esta tarde para no quitarle su valioso tiempo para la intervención, la licenciada Katia Melanie García Campos, es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Centroamericana UCA, tiene un máster en Gerontología Social de la Universidad de Barcelona y además es educadora en temas de envejecimiento y personas adultas mayores desde el año 2017 hasta la fecha para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo tanto tiene una importante experticia desde el enfoque de derechos humanos en la atención a personas mayores y es profesora titular de la asignatura de psicogerontología en la Universidad Dr. José Matías Delgado y por supuesto ha sido miembro propietaria de la Junta de Vigilancia de la Profesión de Psicología, ha trabajado para grandes organizaciones como Teletón y Oritel y pues tiene una amplia experticia en la atención a las personas adultas mayores. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Katia, le damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Para mí es un placer el poder compartir esta tarde junto a ustedes, estimados colegas, un tema sumamente importante que es el hecho del desarrollo de la psicogerontología, pero específicamente desde alguna reflexión y recomendaciones para el abordaje de personas adultas mayores. La presentación realmente, sé que cada uno de nosotros tiene una formación de base, y obviamente tenemos diferentes enfoques, diferentes perspectivas de cómo abordamos a diferentes usuarios y usuarias en nuestras diferentes unidades, hospitales, etc. Quizás mis reflexiones en esta tarde no están encaminadas a establecer un modelo rígido, ni tampoco están establecidas, digamos, detalladas en piedra. Realmente son reflexiones que conforme ha ido pasando el tiempo, las hemos ido realizando con diferentes colegas que nos dedicamos tanto a la psicoterapia como tal, pero también en el manejo y en el abordaje de personas adultas mayores desde un enfoque de derechos humanos. Y es así. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Que el contenido de esta pequeña presentación va a ir encaminada a diferentes... es bastante corta, no es muy larga. Sé que la hora de la tarde es una hora pesada, así que vamos a intentar hacerlo breve, pero también conciso, con algunas ideas bastante claras. Bueno, el abordaje principalmente inicia desde qué vamos a entender por la psicogerontología, entendiendo esta también desde enfoques sociales y de enfoques clínicos. Asimismo, algunos de los avances, algunos de los desafíos sociales y demográficos que tenemos como salvadoreños. Lo siguiente van a ser los retos que se puedan dar desde la ciencia y de los derechos humanos en el abordaje de personas adultas mayores. Luego les voy a narrar un poquito sobre la experiencia profesional que hemos tenido y por ahí algunas reflexiones. Y por último, vamos a tener las reflexiones finales en relación a esto y algunas recomendaciones generales. Ok, en la siguiente vamos a tener lo que es la psicogerontología. Fíjense que a nivel general, la psicogerontología da inicio como una de las subdisciplinas de la psicología que está encaminada a estudiar los procesos mentales y la conducta de las personas adultas mayores. Eso es a nivel grosso, es decir, a un grosso modo, igual ver el tema de las actitudes, de cómo las personas van cambiando y la necesidad inherente también de ir modificando algunas situaciones. Sin embargo, la psicogerontología también va teniendo ciertos cambios en la forma en la que la vamos a definir y en la forma también en la que como ciencia nos vamos alimentando continuamente. En ese sentido, si ustedes se fijan en un segundo concepto de lo que vamos a entender por psicogerontología, vamos a entender, así como les había mencionado, la subdisciplina de la psicología que se ocupa del estudio del envejecimiento, proceso que ocurre en el transcurso de la vida. Y aquí hacemos una pausa porque en el caso de la psicogerontología no solo va a estudiar el tema del envejecimiento de poblaciones ya envejecidas, sino que vamos a intentar colocar un enfoque en donde vamos a valorar a la persona en todo su ciclo vital, es decir, valorar toda su trayectoria de vida en el cual la persona ha tenido diferentes desafíos, ha tenido retos, ha tenido también diferentes metas, dificultades tanto individuales como colectivas. Y creo que esto es muy importante recalcarlo porque dentro de la diversidad del envejecimiento y cuando hablamos sobre todo de la heterogenización del mismo,
hablamos precisamente que conforme vamos desarrollando y vamos envejeciendo, vamos teniendo más diferencias entre nuestros diferentes cohortes de edad que inclusive la misma población adulta mayor que ya está envejecida. Es decir, aquí vamos teniendo nuevas teorías sobre el envejecimiento que nos va hablando como cada generación va teniendo diferentes desafíos y por ende, pues también necesitamos seguir estudiando. Asimismo, vamos a tener que es la aplicación de este conocimiento para promover el bienestar de las personas mayores y sus cuidadores. Y aquí hacemos también una pequeña pausa porque recalcamos que la atención y el abordaje a la población adulta mayor que puede llegar a tener una condición de dependencia funcional o alguna condición de discapacidad adquirida va a requerir también el abordaje de sus cuidadores primarios, cuidadores secundarios. Y aquí es donde también vamos a implementar un enfoque de género, puesto que la mayoría de las cuidadoras primarias van a ser mujeres que pueden llegar a ser mujeres ya en edades intermedias o mujeres incluso mayores, ¿verdad? Que también podemos encontrarnos con este panorama. En este sentido, en esta disciplina nos vamos a encontrar también con cierto contexto histórico a la cual nos tenemos que adherir, ¿verdad? Es decir, tenemos un contexto en el cual nos vamos a desarrollar y así vamos entendiendo también algunas de las diferencias fundamentales. Vamos, en la siguiente, por favor. Okay. En la siguiente tenemos el envejecimiento. Fíjense que realmente definir el envejecimiento es una cuestión bien compleja porque al principio, de manera escueta, podemos decir que es el proceso, es decir, el proceso por el cual llegamos a la vejez. Y vemos a la vejez como una etapa que usualmente podemos pensar que es la última etapa en la vida, pero realmente, si bien es cierto, la podemos definir así, no necesariamente implica que tenemos que tener esta perspectiva un tanto no sé, un tanto como fatalista, de pensar de que la vejez es ya esperar como el tema de la muerte, que también vamos a ver este tema importante, puesto que dentro de algunas de las reflexiones que hacemos es el tema del abordaje tanatológico en personas adultas mayores. Bueno, también en este tema, el tema del envejecimiento, vamos a entender también de que es un fenómeno extremadamente variable, es decir, no es que va a ser lineal, ni mucho menos que va a ser igual a todas las personas. Es un proceso, como les mencionaba hace ratito, es bastante heterogéneo, diferente, diverso. Es algo que también tenemos que tener presentes que es natural, es universal, no es algo de lo cual tenemos que mucho menos avergonzarnos ni nada por el estilo, ni tampoco pensar de que ya llegamos a una etapa solamente de declive. Sin embargo, hay muchas ideas o muchos constructos que están ahí donde las personas pues, pueden llegar a tener estos pensamientos. Desde una perspectiva también podemos entender de que hay un contexto en el cual se desarrolla este envejecimiento. No es lo mismo envejecer en países anglosajones que envejecer en países latinoamericanos. Y creo que esto es una de las cuestiones importantes dentro del envejecimiento como estudio, porque vamos a tener diferencias bastante significativas, así como la garantía que se tiene de derechos humanos en cada una de las etapas del desarrollo, no solo en la vejez, sino en la niñez, en la adolescencia, etc. Luego tenemos que, desde esta perspectiva, como les mencionaba, no vamos a estudiar solamente la población ya envejecida, y eso lo quiero recalcar, sino también vamos a trabajar con la población que está envejeciendo y entendiendo este proceso desde que estamos en el útero de nuestra madre hasta que fallecemos. Es decir, envejecemos cada día en cada una de nuestras etapas, ¿verdad? Y esto creo que es una cuestión muy importante, sobre todo en los temas de atención o prevención primaria, secundaria y terciaria, que pueden ser a muy tempranas edades, ¿verdad? Desde mantener estilos de vida saludable, entre otras cosas. Ahora, también podemos decir que dentro del envejecimiento, al estar dentro de una coyuntura tanto histórica como también cultural, muchas de las ideas que se tienen sobre el envejecimiento pueden llegar a ser una construcción social. Y precisamente desde esto es que vamos a ir haciendo algunas reflexiones, porque como profesionales de la salud mental, también nos corresponde en gran medida poder trabajar estas construcciones o estos marcos ideológicos que pueden hacer que las personas manifiesten mayor o menor bienestar, ¿verdad? Y creo que por ahí es importante. Algunos de los desafíos sociales con los que más nos logramos encontrar es que nuestra población adulta mayor, que es nuestro foco de atención, sigue siendo hasta hoy una de las poblaciones marginadas, discriminadas, excluidas y despreciadas y olvidadas por la sociedad en general.
Quizás algunas de estas terminologías pueden llegar a ser muy exageradas, pueden pensar muchos de nosotros, pero en realidad puede pasarnos o podemos ver en las más de las veces cómo muchos adultos mayores sufren de estas discriminaciones y estas marginaciones sociales, sobre todo cuando son víctimas de violencia y de maltrato, no solo a nivel microsocial, que puede ser en sus familias, sino también a nivel macrosocial, a nivel de sociedad en general. En ese sentido, vamos a tener ciertos estereotipos que se van perpetuando y manteniendo con la cultura, un temor constante a lo que es la vejez como tal, el proceso de envejecimiento, una necesidad constante, sobre todo de retroceder el tiempo, frenar el paso de los años, donde la belleza y la estética va teniendo un papel más importante que incluso a veces la integridad y que la dignidad del ser humano. Como profesionales de la salud mental, muchas veces también corremos el riesgo de ubicarnos en una posición de poder en la cual podemos pensar o podemos suponer que tenemos un nivel de superioridad ante la persona que está frente a nosotros. Y esto es porque muchas veces nos vinculan nuestra profesión en determinar si la persona se encuentra en una condición de normalidad o anormalidad. Es decir, si la persona empieza a tener algunos síntomas de deterioro cognitivo o algún tipo de síntomas de un trastorno neurocognitivo como tal, entonces pareciera que nosotros vamos a valorar más bien esto que en sí al ser humano que está detrás de cualquier síntoma. En este sentido, sobre todo las intervenciones, no deberíamos de reducirlas únicamente entonces a la población adulta mayor, sino también entender de que mucho de nuestro abordaje está en la concientización y en la sensibilización que se puede llegar a hacer a nivel general con las familias, con la sociedad, con la comunidad, etcétera, e incluso con nosotros mismos como profesionales de la salud mental. Dentro de estos desafíos tenemos uno de los temas más importantes que va a ser los prejuicios y los estereotipos, que yo sé que nosotros manejamos mucho este tema, sobre todo en el abordaje de las categorizaciones y en el tema de cómo estos estereotipos son creencias muchas veces falsas que tienen este carácter peyorativo con el cual podemos llegar a desarrollar ciertos sentimientos, sobre todo en algunos de los casos de desacreditación hacia las poblaciones a las cuales se está teniendo este prejuicio. Ahora, en la población adulta mayor tenemos diferentes estereotipos que, como podemos encontrar en literatura de psicología social, muchas veces son estas ideas muy sólidas que vamos teniendo y que las vamos perpetuando y vamos siendo muchas veces inconscientes, no necesariamente me refiero a nosotros, sino en general a la población que nos rodea, ¿verdad? Tenemos que estar sabedores de que aunque el tema de envejecimiento no es un tema nuevo, sí en El Salvador habemos pocos profesionales que dedicamos quizás la atención en el abordaje de población adulta mayor, ¿verdad? Entonces por ahí es importante tener esto presente. Algunos de los estereotipos más comunes que podemos encontrar es el tema de que las personas se pueden conceptualizar como feas, como feos, como lentos, personas inútiles, personas que pueden ser improductivas, personas malhumoradas o enojadas, personas que pueden ser autoritarias, también personas que son necias, personas que son locos y locas de mentes, que se hacen las víctimas. Y uno de los estereotipos más comunes que podemos llegar a enfrentar es el tema de la infantilización, cuando creemos que los adultos mayores se vuelven niños y niñas. Esto es una de las cuestiones más graves, porque el tema de los estereotipos en su profundidad nos lleva a uno de los desafíos más importantes que podemos tener como profesionales de la salud mental, y es el hecho de luchar contra la estigmatización como tal. La estigmatización como, vamos a ver, hay muchos conceptos de estigmatización. Quizás a nivel personal me gusta este concepto que puede llegar a ser bastante corto, conciso y que creo que nos puede ayudar sobre todo para poder identificar con las poblaciones con quienes ustedes y nosotros trabajamos en general. Y es el hecho de que el estigma como tal podemos llegar a conceptualizarlo como el despojo de la identidad total por una identidad desvirtuada socialmente, es decir, y esto se va a conocer como el estigma, es decir, cuando la persona piensa que desde su percepción personal va a ser únicamente estas características o cualidades que le dicen que es en el tema de los estereotipos.
como si ese cajón en el cual me han colocado, ese cajón me pertenece y con ese cajón me identifico. El problema es que la persona se identifique con este cajón es que perdemos la oportunidad de mayor desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Porque desde esta estigmatización la persona se olvida de sí misma, se olvida de esta identidad total. Es como si a cada uno de nosotros nos conceptualizaran únicamente por una característica y no por nuestro todo, ¿verdad? Y sumado a ello, que pónganle que por esta característica por la cual me pueden identificar, sea una característica peyorativa, es decir, que me digan que soy una persona fea solamente en razón de mi edad y no en razón de mi todo, ¿verdad? Y aquí tenemos mucho tema que trabajar por el tema, sobre todo en los temas de autoimagen, de autoestima, cuando de repente personas adultas mayores se llegan a conceptualizar de esta forma, pensando en que en razón de su edad, pues han perdido aquello que la sociedad constantemente les está inyectando, que es belleza, ¿verdad? Por eso les mencionaba hace ratito, realmente un desafío importante es este, porque la belleza no solamente es un tema que puede sentirse banalmente, sino que es realmente una lucha constante del adulto mayor y en general de todos nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos una idea tan sólida de que la belleza es aquella belleza anglosajona, ¿verdad? Donde tenemos a las personas chelitas, de ojos claros y de cabello claro y este tipo de cosas, cuando la belleza es tan diversa, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país, donde el mestizaje está a la orden del día, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Una de las cosas importantes cuando pensamos en los estereotipos, pues bueno, son en las consecuencias, sobre todo a nivel de interacciones de los procesos cognitivos. Y es acá donde tenemos, desde la psicología social, creo que un gran aporte que podemos tomar en cuenta, sobre todo en las intervenciones que podemos hacer a nivel social y comunitario. Y lo planteo así porque yo sé que la labor de un psicólogo o psicóloga dentro de la red del sistema es bien complejo porque se nos exige quizás muchísimas cosas, tanto las intervenciones individuales como también el abordaje educativo, el abordaje social comunitario, en donde dar una respuesta concreta es a veces bien difícil, porque nos convertimos como en esto de ser todólogos en todo, ¿verdad? Entonces es bien complejo. Pero bueno, desde esto podemos decir, desde la psicología social podemos encontrar grandes respuestas, sobre todo porque cuando miramos los estereotipos desde la psicología social, podemos entender cómo van funcionando y cómo se va perpetuando por medio de las consecuencias a nivel de procesos cognitivos, como puede ser la percepción, la memoria y la acción. Es decir, que aquello que vamos percibiendo no es simplemente lo que percibimos individualmente, ¿verdad? Que es la percepción de la persona, sino que también tenemos una percepción de grupo y tenemos una percepción del acto. Lo que pasa con estas tres percepciones es que cuando las vinculamos y vemos y lo colocamos en un grupo en específico, como en este caso la persona adulta mayor, cuando tenemos a un usuario enfrente de nosotros, no solo vemos a la persona, sino que vemos a todo su colectivo detrás de esa persona y ciertas acciones que pueden llegar a reforzar algunos de los estereotipos. Por ejemplo, si conozco a personas que pueden ser malhumoradas o que de repente manifiestan mucho su enojo, su furia, su ira, etcétera, y de repente le veo que es una adulta mayor, inmediatamente memorizo, todas las personas adultas mayores, todas son malhumoradas, o todas son enfadadas, todas son enojadas, o todas solo pasan amargadas, por ejemplo. Y tanto es así que estas visiones las tenemos en un imaginario. En la imagen anterior yo les colocaba a la bruja del 71, y no es por gusto que la haya puesto, realmente cuando nosotros pensamos en nuestra infancia, en cómo visualizábamos a las personas y a las mujeres, específicamente adultas mayores, las visualizábamos desde esta concepción de la bruja, de la persona malhumorada, que era mala, que quería a los niños, que quería chuparle la juventud a los niños y esto, que son cosas que se van perpetuando y se quedan en nuestra percepción y se quedan en nuestra memoria. Pero peor aún es que si se quedan en estos dos procesos, viene un tercero, que es la acción, es decir, cómo respondo yo ante ese estímulo, ante esta visión de la persona. No nos va a quedar como mucha oportunidad de hacer algo diferente si mi percepción es como la habíamos mencionado anteriormente.
E incluso, asimismo, el mismo grupo al cual se le atribuyen estas características o este prejuicio, como pueden ser las personas mayores, ellas mismas pueden conceptualizarse como, por ejemplo, como niños y niñas. Entonces, de repente, una conducta que ellos hagan, la pueden justificar pensando que, no, si de todos modos dicen que yo soy un niño o una niña, ¿verdad? Como también atribuyéndose a sí mismos esta categoría que no les pertenece. Esta categoría es un constructo social el cual tenemos que ir aboliendo porque nos quita libertades y nos quita la privación de un derecho fundamental que es la autonomía. La infantilización como un tipo de violencia está tan perpetuado, pero que bueno, ahorita con la nueva ley, que es la ley especial de protección de derechos de las personas mayores, hemos intentado que la infantilización sea ya nombrada como un tipo de violencia donde el peligro fundamental de esta infantilización es el hecho de privar a la persona de su derecho de decidir, de su derecho de autonomía, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que desde los abordajes que podemos hacer con nuestros usuarios es bien complejo porque es también no solo tener nosotros presente que hay un derecho de autonomía o tener presente que está la violencia de infantilización, sino que la persona misma logre deconstruirse y poder apropiarse y decir, yo no soy una niña, no tienen por qué estarme vigilando. Es decir, mi familia tiene ciertas obligaciones según la ley, que es brindarme apoyo, brindarme cuidado, pero no está el violentar mi autonomía, por ejemplo, o quitar o elegir por mí. No, eso ahí ya nos pasamos y ya transgredimos, ¿verdad? Entonces, es importante verlo desde esta perspectiva. Ahora bien, ¿cómo se pueden llegar a ver las consecuencias de manera más palpable? En lo siguiente les coloco las consecuencias de los estereotipos, pero quizás vistas de una manera más tangible desde cómo les puede llegar a sufrir una persona adulta mayor. Y en este caso, las consecuencias que vamos a tener que recaen sobre todo en los sentimientos de desprecio, de descrédito hacia la persona adulta mayor. Cosas que cuando hablamos de la desacreditación es bien complejo, porque si nos ponemos nosotros desde una empatía, el que nos digan, por ejemplo, nosotros que no hacemos bien las cosas o que no, que el hacer se convierte en el ser, ¿verdad? Como el que no puede hacer algo se convierte en, entonces no soy de tal forma, no soy útil. Este vínculo entre el hacer y el ser se vuelve un poco, tiene un peso bastante fuerte acá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta consecuencia, sobre todo porque las personas, pues, sienten este desprecio, lo sienten, lo sufren y dan muchos, también trae consigo muchas consecuencias a nivel individual y colectivo. Luego tenemos otra consecuencia, que es el hecho de reducir la identidad total de aquella persona que antes podíamos considerar como nuestros abuelos y abuelas consejeros, consejeros familiares, ¿verdad? Que eran los líderes de la casa, que nos brindaban desde su experiencia esta sabiduría, se convierten, ya no son estos consejeros, ¿verdad? Sino que se convierten como las personas que menos saben, las personas a las que no les vamos a pedir sus opiniones y las reducimos básicamente a ser una persona que no nos puede aportar. Esto sí es bastante crítico porque una de las líneas fundamentales de la gerontología como tal es poder reforzar lo que nosotros llamamos la solidaridad intergeneracional. Cuando vemos este tema sobre las consecuencias de los estereotipos y vemos este temor constante al envejecer, porque lo vemos desde la óptica en que el envejecer va a ser sinónimo de ya no poder dar un aporte, podemos correr el riesgo entonces de que estos vínculos que queremos fortalecer no lo podamos lograr del todo, porque entonces las generaciones se ven en una competencia y en una rivalización. Y tal es así que podemos llegar a entender de que muchas personas en edades de adultez intermedia, inclusive jóvenes adultos, le teman mucho al envejecimiento como tal. Y de hecho podemos llegar a tener muchas de las crisis en razón del tiempo y cómo cada día va pasando y quizás mis proyectos de vida no se están del todo cumpliendo. Y esto es importante porque cuando ya llegamos a la adultez mayor, pues muchos quizás de las metas o de los objetivos que me pude establecer como persona se vieron pues tal vez retrasados de repente, pero si ya en la adultez mayor yo tengo tiempo y la oportunidad de realizarlos, pero viene esta consecuencia de los estereotipos donde me dice que mi tiempo ya se acabó y que ya no tengo la capacidad, que ya no tengo
la sabiduría, ni la experiencia, o que todos mis talentos y todas mis competencias ya no funcionan o ya no me sirven, ¿verdad? Corremos el riesgo de quedarnos entonces en un abandono y en una exclusión, pues obviamente que sí es perjudicial para el bienestar de la persona. Bueno, esto mismo nos lleva a tener la última, que sobre todo es la justificación de su inferioridad ante otros grupos sociales o otros grupos etarios, y el peligro que corren también por llegar a ser considerados por el resto del resto del grupo comunitario o social como una carga para el sistema. Esto creo que es una de las cosas más perjudiciales, porque cuando hablamos de vejez, no es lo mismo que hablar de niñez, que cuando hablamos de los abordajes a los niños y a las niñas, hablamos como si estos fueran una inversión, pero cuando ya hablamos en el tema del abordaje de personas adultas mayores, llegamos a llegar a concebirlo como si estos fueran una carga, ¿verdad? Entonces es acá como un peligro. En este sentido, podemos llegar a tener presente de que en la última etapa es comprensible entonces de que sí haya un declive en las funciones y en las estructuras corporales, como en la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad nos pueden llegar a describir, pero también es importante entender de que dicho declive no va a ser igual a todas las personas adultas mayores. Muchos de estos declives o mucha de esta curvatura de desarrollo, meseta y pues declive, va a depender de nuestros propios estilos de vida. Entonces, no puedo meter a todas las personas adultas mayores dentro de este cajón, sobre todo porque la vejez es es la etapa más larga de la vida. Sabemos que cronológicamente inicia alrededor de los 60 años, pero termina cuando la persona fallece, y eso puede ser a los 70, a los 80, a los 90, 95, 100 años incluso. Y no va a ser lo mismo, obviamente, lo que pueda llegar a presentar una persona de 90 años que la condición física de una persona de 60 años. Entonces tenemos que tener esto presente. Ahora bien, si bien es cierto, la vejez no es solamente una de las etapas que puede ocurrir al final de la vida, tenemos que tener presente que cada vez van habiendo más estudios que van alejando este vínculo cronológico con la parte biológica, porque si bien es cierto, a los 60 años inicia legalmente, y es como la edad legal para decir una persona se encuentra en la adultez mayor, tenemos, como les mencionaba y les reitero, la diversidad y la heterogenización del envejecimiento. Entonces vamos teniendo cada vez más poblaciones, quizás jóvenes o poblaciones adultas intermedias, que van presentando ya diferentes deterioros físicos por ahí, o algunas condiciones de discapacidad visceral, por ejemplo, que pueden llegar a ser producto de estilos de vida más que en sí de la edad. Y esto se lo reitero porque hay muchas personas mayores que dicen, cuando nos escuchan decir, ay, que me duelen las rodillas y esto es por la edad, muchas personas mayores dicen, no, alto, eso no es por la edad, eso es porque quizás usted no hace ejercicio. Y lo pueden decir en broma y le dicen a uno, no, eso es porque usted no hace ejercicio, ¿verdad? Y es cierto, porque realmente el declive va a venir, se puede llegar a retrasar, se puede llegar a mantener una vida de un funcionamiento físico óptimo según el entrenamiento y el estilo de vida pues, que cada persona mayor pues, pueda darle. Ahora bien, se pueden llegar a atribuir más características que vienen con la edad, modificando la forma sobre todo de percibir y de convivir con las personas adultas mayores. Hay una gran psicogerontóloga que es Rocío Fernández Ballesteros, quien mencionaba que las representaciones que se tienen sobre las personas ancianas en la sociedad van a determinar la condición que esa persona pueda llegar a tener. Para ella, por ejemplo, mencionaba que los adultos mayores van a tener una diferencia en su posicionamiento, porque no va a ser igual la percepción que se pueda tener de población adulta mayor con algún grado de educación versus, por ejemplo, poblaciones de pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas de las zonas rurales. Entonces vamos a tener como esta percepción. Por ello es que ella decía que también la posición social que la persona adulta mayor pudiese tener dentro de la sociedad iba a tener un peso importante. Ahora, ¿por qué es importante todo esto que les estoy mencionando? Porque vamos valorando entonces que los abordajes individuales, así como los sociales y comunitarios, van teniendo grandes retos. No es tan sencillo, y por eso les mencionaba, no es mi idea tampoco dar un modelo rígido de abordaje, sino tener quizás una amplitud de un panorama, porque es bien complejo. Acá tenemos un desafío
que es el hecho de nuestros cambios o nuestros datos sociodemográficos en El Salvador. Aunque tenemos un retraso porque no tenemos un censo, nuestro último censo, como ustedes saben, es del 2007, sí vamos teniendo grandes avances en el tema del estudio de hogares con propósitos múltiples de la DIGESTI, que nos va brindando una actualización constante sobre la cantidad de poblaciones adultas mayores en nuestro país. Vamos también observando cómo desde el mismo estudio de hogares con propósitos múltiples vamos a encontrar una diversidad de condiciones, desde población pensionada, que puede llegar a representar alrededor de entre el 12 y el 20% dentro de los tres sistemas más importantes, ¿verdad? Del sistema previsional, así como tenemos una gran cantidad de, por ejemplo, de personas que se dedican al trabajo informal por la necesidad de dedicarse a este trabajo. También tenemos grandes disparidades entre la población que vive en las zonas rurales versus la atención que se pueda brindar en las zonas urbanas. Y esta distinción es muy importante porque cuando vemos el abordaje en salud mental, muchas veces nos piden, por ejemplo, tratar a la persona que se encuentra con síntomas de depresión, por ponerles un ejemplo. Pero ¿qué pasa con aquella población que tiene síntomas de depresión, pero poseen una condición de discapacidad, viven en situaciones de precariedad, viven en abandono por sus familias? Los sentimientos de tristeza e inclusive el desarrollo de alguna patología, ese detonante que tiene una etiología social, va a ser muy importante que nosotros veamos y digamos, bueno, realmente yo acá puedo dar un abordaje completo en relación a la depresión, puedo brindar por años tratamiento farmacológico, pero si las condiciones de vida de las personas no se modifican, va a ser muy difícil modificar su salud mental. Eso nos pasó ahorita, bueno, en el tema, ahorita que estamos en medio de una pandemia, digo estamos en medio porque pues, no le podemos dar como concluida todavía. La población adulta mayor fue una de las poblaciones más golpeadas. Teníamos a muchos adultos mayores con condiciones de ansiedad, con condiciones de depresión por el tema del aislamiento domiciliar, y que dicho aislamiento para muchos adultos mayores fue traducido también en abandono social, porque no solo era el hecho de que tenían que resguardarse en sus casas, sino también de cómo el sistema se abocaba a ellos para poderles dar una protección total, es decir, ¿cómo lográbamos que personas adultas mayores que tuvieran síntomas de ansiedad o un miedo hacia la muerte, sobre todo por el tema de la pandemia, cuando ellos miraban constantemente las noticias de que la población que más estaba falleciendo por COVID-19 eran adultos mayores? ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cómo expresaban estos sentimientos? ¿Cómo eran atendidos por el mismo sistema en general? O sea, no menciono solo desde el Ministerio de Salud, sino que en general, por todo el sistema. Creo que esto es importante tenerlo presente porque nuestros datos estadísticos forman parte, aunque pareciera que nosotros como profesionales de la salud mental no vamos a revisarlos tanto, sí nos dan un panorama de una realidad social que nosotros solos no podemos cambiar, sino que es una cuestión de tejido social, es una cosa que va poco a poco. Entonces, el tema demográfico se vuelve entonces un reto que cada vez va siendo más y más palpable, ¿verdad? Entonces, se los coloco por acá. Hay un tema también en cuanto a las condiciones, a la canasta básica, que es importante. Una vez una usuaria me decía, yo le entiendo a usted, licenciada, pero mire, pero ahorita no he comido, por ejemplo. Entonces vengo aquí, vengo a verle a usted porque me gusta hablar con usted, pero yo no he comido. Entonces me decía ella, yo les estoy hablando esto hace bastante, me decía, ¿cómo puedo estar acá? Yo sé que esto es importante, yo sé que venir a mis sesiones, recibir estas charlas son importantes, pero si no tengo un pan en mi estómago, no voy a poder recibir mi condición de terapia. Va a ser bien difícil. Tampoco quiero decir con esto que la salud mental está en un lugar secundario a las necesidades de alimentación. Creo que todo va de la mano, ¿verdad? Esto es también importante porque dependiendo también de la condición de salud mental, pueden depender también muchas alternativas que la persona pueda desarrollar para modificar o cambiar su situación en este momento. Ahora bien, algunas de las reflexiones que quisiera compartir con ustedes, estas sí son de abordaje individual,
Estas reflexiones originalmente, cuando pensábamos en esta conferencia, queríamos estar junto a una persona que a nivel personal es una persona que estimo mucho, y es el doctor Mike Corky, quien es psicodinámico, pero es una persona, es un psicoterapeuta, pero él hace bastantes reflexiones desde su posición como ya una persona adulta mayor, y esta posición quizás le permite a él tener un nivel de reflexión y sobre todo de poder evidenciar ciertas cosas que son importantes que las tengamos presentes. Como les digo, esto no está escrito en piedra, quizás a nivel personal se los comparto desde una praxis individual donde creo importante tenerlo presente. Bueno, en lo personal lo aplico, entonces creo que podría servirnos a nivel general. Estas están basadas en 3 Cs. De hecho es una teoría sobre una terapia en adultos mayores que básicamente va a ser desde la compasión, el coraje, la conciencia de contratransferencias y la curiosidad. De hecho, por ahí son 4. Mike le pone una cuarta. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo es que funcionan estas 4C? Bueno, estas 4C lo que pretenden es poder empatizar con lo que está pasando en la población adulta mayor a nivel intrapsíquico. En este sentido, podemos tener en primer lugar la compasión, haciendo la aclaración que esta no va a ser equivalente a una conmiseración. Es decir, no es que miro a la persona desde pobrecito, no. Miro a la compasión desde un vínculo que puedo llegar a generar con la persona, en un nivel de empatía sobre lo que está pasando esa persona, sobre los retos que está enfrentando como población adulta mayor, sobre todo aquella que puede llegar a tener condiciones desfavorables o incluso el desarrollo de condiciones de discapacidades adquiridas que precisamente por el tema de ser condiciones adquiridas llevan en sí misma el reto de abordar los procesos de duelo, ¿verdad? Como tal, que no, el duelo no solo lo vemos pues, de la muerte, ¿verdad? Sino que también abordamos los procesos de duelo desde aquellas pérdidas que podemos llegar a tener durante nuestra vida. Entonces, desde este nivel, empezamos a ver la compasión desde este nivel de empatía, donde es importante que todos los psicoterapeutas puedan llegar a tener ese nivel de compasión, ese nivel de empatía, que como les reitero, no es en ningún momento desde una visión de lástima, es más bien de un nivel de poder empatizar con el otro. Luego tenemos el coraje, y este me pareció una cuestión muy importante, porque abordar el tema de la muerte no es una de las cosas, no es fácil. Es decir, cuando en lo personal he acompañado a muchísimas personas en sus procesos de muerte, junto con las personas a quienes acompañamos en esos procesos, también se queda una parte de nosotros. Es decir, enfrentar la muerte con nuestros usuarios y nuestras usuarias no es fácil, sobre todo porque no tenemos en nuestro país una formación en tanatología como me gustaría que tuviésemos para poder trabajar el tema de la muerte, poder brindar cuidados paliativos realmente acompañando a la persona en lo que significa esto de la muerte, lo que significa el miedo hacia la misma, sobre todo porque conforme va envejeciendo la persona y más cerca se va enfrentando pues a este tema, va teniendo grandes desafíos, grandes dilemas, grandes dolores y sufrimientos que muchas veces cuando nosotros tenemos nuestros propios problemas en relación al tema de la muerte, pues nos va a costar enfrentarlo, porque si yo mismo como terapeuta tengo este miedo a morir, yo mismo tengo, o yo misma tengo este miedo a decir, bueno, ¿qué pasaría si hoy fallezco? ¿Qué pasaría si hoy falleciera alguien de mi familia? Se vuelve entonces más complejo enfrentar el tema de la muerte con nuestros usuarios y nuestras usuarias. Sin embargo, el tema de la muerte está ahí. Por eso les mencionaba hace ratito, cuando mirábamos el COVID-19 desde los procesos que vivía la persona adulta mayor, en donde su hospitalización no resultaba una simple hospitalización, sino aquel miedo tangible y era completamente real tenerlo en el sentido de ingresar a un hospital, es encontrarse mal de salud, saber que podía enfrentar este tema y que podía enfrentar este tema de manera solitaria. Era creo que una de las cuestiones más duras. Entonces, cuando nosotros lo enfrentamos acompañando a las personas adultas mayores,
como les digo, también nosotros nos enfrentamos a nuestros propios desafíos, a nuestros propios dilemas humanos existenciales. Y eso creo que también es muy importante reconocerlo. Precisamente desde ahí parte la tercera C, que es la conciencia de nuestras contratransferencias. Cuando menciona esto el doctor Gorkin, él se refería en tanto que muchas de nuestras contratransferencias a nuestros usuarios y nuestras usuarias pueden radicar en el hecho de que lo que yo estoy recibiendo puede llegar a ser bastante cargado. Es decir, las personas llegan a nuestro consultorio no solo hablándonos no llegan hablándonos solo de cosas bonitas, no me refiero a que no van a llegar contándonos cosas que para ellos son importantes, que son de mucha felicidad, pero las más de las veces lo que nos van a llevar a nuestra consulta van a ser problemas serios, problemas que implican muchas veces niveles de impotencia, niveles de frustración, de decepción y de desesperanza que son bastante elevados. Entonces, desde mi conciencia contratransferencial, el manejo que yo pueda hacer en relación a cómo yo me siento, reconociendo que también tengo derecho a sentir como tal, pero darle un significado a ese sentir. ¿Por qué me está, por ejemplo, molestando? ¿Por qué quiero cambiar de tema de conversación? Porque esto de lo que me está hablando mi consultante me está resultando tan difícil de digerir, ¿verdad? Eso creo que es un tema muy profundo y es un tema que pues tiene mucha tela que cortar y no pretendo tampoco en este foro cubrirlo todo porque no se trata de eso. Y como les dije, acá cada uno de nosotros tiene diferentes enfoques. Eh, Creo yo que con lo que nos podemos quedar acá es el hecho de que podemos validar nuestros sentimientos como terapeutas y no tener el temor de sentirlos, sino también ver que nosotros mismos enfrentamos nuestros propios procesos de envejecimiento, nuestros propios procesos de pérdida también como seres humanos. Siguiente, por favor. Ahora, la curiosidad, que es nuestra última C, es una curiosidad y una necesidad muy genuina que debe haber de parte de nosotros y las personas mayores lo van a tener presente. Cuando nosotros consultamos e indagamos sobre su pasado, quizás desde el doctor Gorkin desde su enfoque psicodinámico, igual que el personal, bueno, en mi caso tengo un enfoque más integrativo, pero entendiendo desde el hecho de que la historia de la persona es muy importante. Muchas veces nuestros usuarios adultos mayores nos cuentan una y otra vez sus historias. Puede llegar a resultar para muchos terapeutas un tanto cansado, pero es el hecho de que si la persona constantemente se está revisando históricamente su propia historia, necesita encontrar algo. Ahí hay un clic que podemos llegar a encontrar. Lo importante quizás en esta última C es manifestarles nuestra plena genuidad, bueno, nuestro deseo genuino de querer conocerle, de querer conocer cómo es que ha llegado a ser la persona que es en este momento, comprendiendo también de que como persona ha tenido también diferentes pérdidas, tiene diferentes orígenes, tiene una historia, tiene una coyuntura histórica que ha vivido, por lo cual la persona que podemos tener enfrente puede ser distinta a otros usuarios adultos mayores también. Cada adulto mayor pareciera muchas veces como libros abiertos que tienen diferentes vivencias y experiencias por los cuales podemos tener acá un reto de tener la ley del caso por caso, ¿verdad? De ver la individualidad y la heterogenización del envejecimiento más palpablemente, porque cada uno va a tener experiencias que pueden llegar a determinar quién son en este momento y hacia dónde van cada uno de ellos. Y pues bueno, por último, quizás en estas reflexiones en relación a la experiencia psicoterapéutica, nos vamos encontrando con ciertas concepciones como puede ser la gerontotrascendencia, que tiene que ver con el desarrollo espiritual de las personas, respetando acá, obviamente, el derecho a la libertad de culto, sea cual sea la religión, sea cual sea la práctica espiritual que pueda tener la persona, o inclusive el deseo de no tener una práctica espiritual o el deseo de no practicar ninguna religión. Y ese hecho quizás aquí es importante porque conforme vamos envejeciendo, cada una de las personas adultas mayores va teniendo o no precisamente este llamado a generar como una reflexión de su propia trascendencia, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la revisión histórica, bueno, la historia es revisionista, que es la revisión de su experiencia de vida
desde el aprendizaje mismo, desde cuáles han sido mis mayores ganancias, cuáles han sido también aquellas cuestiones que he perdido. Como les repito, cuando hablamos de las pérdidas, no necesariamente van a ser sentimientos agradables los que nos puedan llegar a manifestar, sino que pueden llegar a ser sentimientos muy desagradables que tenemos que poder acompañarlos y poder validar esos sentimientos. Y pues bueno, por último vamos a tener que esta parte del tiempo se acaba, que es tener un compromiso hacia la vida en el día a día. De hecho, este es uno de los primeros principios de la gerontología, y es tener el compromiso a la vida, teniendo presente que cada día puede ser una nueva experiencia y puede ser también un sentido de la vida se me va acabando. Sé que se oye un tanto fatalista, difícil, pero cuando ya tenemos los abordajes a poblaciones quizás más envejecidas, poblaciones sumamente conscientes de su condición de salud, es decir, población que tenga 85, 87 años y que no haya un deterioro cognitivo, sino que haya un nivel de conciencia y de reflexión bastante profundo, pueden llegarse a poder implementar pues este tipo de intervenciones. Ahora bien, dentro de los retos que vamos a tener como profesionales de la salud mental, nos encontramos con uno de los más importantes, que es encontrar de nuestro propio bagaje de conocimiento y de saber, podemos entender aquellos problemas que pueden presentar las poblaciones y adultas mayores, pero también tenemos el reto de que desde este bagaje de conocimiento, ¿qué tanto podemos aportarles significativamente y darles una respuesta que puedan llegar a ser lo suficientemente reales, tangibles y asequibles para cada una de las personas a quienes nos debemos? Asimismo, podemos decir que el trabajo, por lo tanto, comienza en generar también una conciencia y una sensibilidad y una integridad profesional que puede tener, en cierta manera, un sentido subjetivo para cada uno de nosotros en general, sobre todo retos personales en la praxis, dependiendo de la posición social en la que nosotros nos encontremos, es decir, desde cada una de nuestras trincheras de trabajo y del poder de acción que también podemos tener desde esa trinchera de trabajo. Creo acá no les coloqué un reto que para mí también es muy importante, que tiene que ver con el bagaje de conocimiento, y es el hecho de generar investigación constante. El tema de la investigación en nuestro país es una deuda que también tenemos. Poco se invierte en investigación. Mucho de lo que hacemos es probablemente a partir de teorías o de conocimiento que se ha generado afuera del país, y no tanto de cosas que podemos haber generado acá adentro. Entonces creo que es muy importante el tema de la investigación. Asimismo, vamos a tener que, como principal reto, tenemos el tema de la dignidad humana, que es la base del trabajo, sobre todo el restablecer la autonomía y la capacidad de elegir en todas las etapas del desarrollo. Por ello se trata de recordar en un enfoque de derechos donde se tenga presente las necesidades, competencias y sobre todo la comprensión de esta etapa del desarrollo. Es decir, que como decía Martín Baró, la praxis de psicología debería de transformar lo que siempre ha hecho por lo que no siempre hacemos, que es luchar por la dignidad de aquellas personas que han sufrido de marginación social o aquellos grupos vulnerables. Y tal es el caso en las personas adultas mayores ya con condiciones de discapacidad y de grupos de una condición de vulnerabilidad. Por tanto, así como los temas de aislamiento social versus participación social, cuando tenemos a población que habita en muchos de los hogares o las residencias sustitutos, que también tienen desde esta propia particularidad sus propias necesidades, así como el tema de pareja, el tema de familia, que también se vuelve uno de los mayores retos con los que como profesionales de la salud mental nos podemos enfrentar, sobre todo por el tema de la sexualidad y el tema de los tabús que pueden haber en torno a esto, así como de la población representante de la comunidad LGBTI+, que también se encuentra dentro de la vejez y que poco podemos saber porque no se ha logrado visualizar a esta población, porque viven también desde su propia experiencia de vejez, ¿verdad? Los propios retos que ha significado para ellos mismos el ser parte de la población LGBTI. Entonces, asimismo, pasamos a la siguiente. Tenemos uno de los mayores retos, que es
para mí uno de los más importantes, que es la solidaridad intergeneracional. Es lograr esta solidaridad versus la competencia que puede haber entre cada una de nuestras generaciones. Creo que acá como población joven, como adultos intermedios, podemos hacer grandes cosas por hacer de que esta solidaridad intergeneracional se pueda traducir desde la praxis cotidiana que nosotros podemos hacer, pero también desde los abordajes de las familias, ¿verdad? Desde los abordajes de los nietos, de las nietas, hacia el respeto de los abuelos y de las abuelas, o el respeto a toda la población adulta mayor, porque he de recalcar acá que no toda la población adulta mayor son abuelos y abuelas, y no todos los abuelos y abuelas son adultos mayores. Entonces creo que por ahí es importante tener presente esto. Y pues bueno, por último, ya para que podamos dar el tiempo de preguntas, les coloco ciertas recomendaciones. Como les dije, estas recomendaciones no son escritas en piedra ni rígidas, sino lo hacemos desde un enfoque de derechos y también desde nuestra propia experiencia. En este caso, algunas de las recomendaciones, estas sí se las voy a leer un poquito, es tener una educación orientada a la desideologización de los pueblos. Esto lo menciona Martín Baró siempre en su libro de Acción e Ideología, pero estrictamente en el tema de la psicogerontología lo vamos a abordar sobre todo al enfrentar la estigmatización en la vejez y a los trabajos que podemos hacer hacia las deconstrucciones sociales de esta estigmatización y de los estereotipos que las personas pueden llegar a tener de manera individual y colectiva. Asimismo, también tenemos que, por tanto, nuestra tarea además implica un convenio entre las generaciones, entendiendo y asumiendo una responsabilidad no esporádica, sino también una convicción de acción continua en el fortalecimiento de las redes sociales y estrategias de afrontamiento comunitario que generen factores protectores y favorezcan la calidad de vida de los seres humanos. Asimismo, como terapeutas, nos queda la tarea de evaluar nuestra propia escucha activa hacia la persona adulta mayor, cuestionándonos constantemente nuestro actuar con el fin de reconocer en el otro una persona sujeta de derecho que merece el respeto y la dignidad, que todas las personas consultantes. Asimismo, nuestros pacientes o usuarios o usuarias siempre se deben de llevar algo de nuestra consulta que permita nutrir el día a día, teniendo presente el compromiso de la vida que les mencionaba hace un momento, donde cada uno de ellos, pues obviamente tiene un contexto social, económico e histórico que es un reto y pues por lo tanto, pues no sabemos muchas veces si se puedan tener como estas consultas constantes, ¿verdad? Sino que más bien a veces pueden ser consultas que pueden ser más prolongadas en cuanto al periodo entre una y una. Entonces, pues por ahí siempre se tienen que llevar pues algo que les pueda nutrir. Y por último, pues bueno, es respetar el principio del caso por caso, es decir, reconocer la heterogeneidad del envejecimiento, comprendiendo que las diferencias individuales se acentúan en la trayectoria de la vida personal de cada ser humano. Es decir, tener presente que la persona quien yo tengo frente a mí tiene una trayectoria de vida, tiene una historia, tiene por ende múltiples variables que puedan incidir. Y pues bueno, con esto dejaría el espacio de preguntas o comentarios. Muchas gracias, Katia, por su brillante intervención. Y yo sí tengo, bueno, antes de ceder los micrófonos a los colegas que nos acompañan esta tarde, que quieran participar, aprovechando que tenemos a Katia con su expertise en el abordaje psicoterapéutico para personas mayores. Katia, ¿considera usted o qué apreciación tiene en relación al abordaje psicoterapéutico de la teoría de aceptación y compromiso? Es decir, ¿cuál es su valoración? Porque dice que, por ejemplo, este postulado, esta teoría, plantea la necesidad de desarrollar una flexibilidad psicológica, que es lo que de alguna forma los estereotipos negativos de la vejez no nos permiten ver o construimos de esa forma. Pensamos que porque tenemos 90 años de edad, tal vez ciertos patrones, por ejemplo, en nuestro aseo personal diario, por ejemplo, o porque tenemos 80, 90 años, no tenemos nada interesante que hablar y por lo tanto, pues, estamos como lo decía al inicio de la conferencia, invisibles. Entonces, esta teoría habla de que debemos de flexibilizar nuestro pensamiento y nuestra adaptación
y que de alguna forma eso está instaurado y pensamos que la personalidad es algo rígido y que no puede cambiar en el tiempo, pues por eso las personas mayores son testarudas. Sí, en este caso, desde esa posición, creo que igual que usted, considero importante de que la flexibilidad terapéutica inicia desde los procesos de deconstrucción. Debo de tener mi apertura primero a yo deconstruirme para poder entender que la vejez no es esta parte rígida, no son estas categorías sólidas que puedo tener sobre las personas mayores. De hecho, el reconocer que un adulto mayor de 80 años pueda tener una conversación de tú a tú conmigo es parte de un proceso de deconstrucción, porque cuando yo reconozco en el otro a una persona que me aporta a mí y que también yo puedo aportarle a él como persona, estoy reconociendo y estoy bajándome de cualquier posición de superioridad que pueda haber. Como lo mencioné, muchas veces podemos tener el riesgo de pensar de que solamente están las personas acá para poder valorarse si están en una condición de normalidad o no. Entonces, cuando yo tengo esta flexibilidad, no se trata de ver si la persona posee o no una patología, sino reconocer en el otro a un ser humano que al igual que yo, tiene experiencia, tiene aportes que dar, tiene sentimientos, tiene pensamientos y pues bueno, tiene también sabiduría, ¿verdad? Creo que eso es importante. Gracias, Katia. Cedo los micrófonos para alguien más que quiera intervenir o hacer alguna pregunta. Mientras alguien se decida preguntar, yo sí voy a hacer otra Sí. pregunta. Katia, Okay. la situación en nuestro Sistema Nacional de Salud despoja al profesional de la psicología de ciertos, no privilegios, sino que condiciones dignas a la hora de dar una intervención o una asistencia psicológica. Es decir, no tenemos privacidad, esa relación de terapeuta, de profesional, paciente, a veces se ve interrumpida por diversas cosas, profesionales que están sobrecargados, y por supuesto, no solo con el tema laboral, sino que también con otras tareas. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones nos pudiera dar para que nosotros pudiéramos realizar y no dejar de hacer en el momento pertinente que lo veamos necesario este abordaje con las personas mayores? Es una pregunta muy difícil porque creo que podemos hacer dos cosas desde dos posiciones, de manera individual, pero también como gremio y como colectivo. Es decir, por ejemplo, desde la manera individual, lo primero que uno piensa es en el tema de autocuido, en el tema de poder desconectarse después del trabajo, ir solventando en el día a día ciertas cosas, pero creo yo que esas pueden llegar a ser inclusive ciertas acciones que podemos hacer individuales, pero que con el tiempo va resultando sumamente cansado y ya insostenible. Muchas de las veces creo que nos toca también posicionarnos en el tema de salud mental y colocarlo en la bandeja no como un complemento de la salud, sino como una prioridad en el tema de bienestar. Creo que en este momento que estamos en la década saludable, que es 2021-2030, tenemos el tema de la salud mental como un eje central, porque no podemos hablar solamente de bienestar físico, sino que también hablamos de bienestar psicológico, de bienestar emocional, de bienestar social, lo que implica que la priorización en el tema de salud mental es algo que tenemos que exigir y darle prioridad, ¿verdad? Ese es el tema también, y no solo un dilema en la red pública, sino a nivel general. El acceso a un servicio de psicología resulta bien difícil. Por ejemplo, ahorita mirábamos con la pandemia la necesidad de inclusive tener teleconsulta. Pues bueno, el ministerio abrió, hay una línea de emergencia para la cual las personas podían consultar y podían llamar y decir y hablar, ¿verdad?, sobre lo que pudiera estarles afectando en ese momento. Pero quizás ese nivel que pudo haber surgido por el tema de la pandemia como una situación, como algo emergente, podría dar de pensamiento a hacer algo más permanente, ¿verdad? Porque también es importante reconocer de que tanto las intervenciones comunitarias o sociales son importantes, la parte educativa, y por eso yo les decía, yo reconozco realmente que cada uno de mis colegas tienen grandes retos, porque
dentro de la red se les exige muchísimo y no se les exige solo el nivel individual, sino los abordajes sociales comunitarios que también llevan su propia preparación, llevan sus propios retos. Creo que ahí sí podríamos nosotros colocar como gremio dentro de las políticas, sobre todo de salud mental, una de las cosas que queda todavía pendiente porque la política pues anterior ya no tiene vigencia, entonces tendríamos que ver desde esta política también los recursos necesarios para poder tener tanto infraestructura como más recurso personal para evitar la sobrecarga laboral que pues mis colegas pues y como a nivel personal igual poseo, ¿verdad? Dentro de mi institución. Muchísimas gracias, Katia. Tenemos me han pedido la palabra el licenciado Saúl Ponce, pero que si por favor le activan el micrófono. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, doctora Nidia, por darme la palabra. Gracias por toda la disertación y la visión que nos dan acerca de esta población vulnerable. Yo hago parte de la Unidad por el Derecho a la Salud, del Ministerio de Salud, que, digamos, tenemos la misión de restituir, vaya, el derecho a la salud de las personas en general, de las poblaciones vulnerables. Y es aquí a donde yo quisiera hacer mi intervención alrededor de la disertación, siendo que yo también soy psicólogo, aunque más comunitario que soy psicólogo social, más que clínico, pues obviamente mi intervención va en ese sentido, ¿no? Y es que justamente como Katia mencionaba, eh, así como nosotros los psicólogos y psicólogas nos fijamos muchas veces de que al abordaje en salud se prioriza la parte clínica, orgánica, farmacológica, pues, nosotros como prestadores de servicios de salud mental, muchas veces caemos también en olvidarnos de esta formación psicosocial que implica que a la persona no la puede, primero no la podemos entender si no entendemos su contexto, de dónde viene, que muy bien lo ha mencionado. Pero, ¿qué hacemos al respecto nosotros de el cambio del entorno que nosotros tenemos del paciente que llega a nuestra consulta? Ese es el punto con las poblaciones vulnerables. Y quisiera que quienes somos prestadores o servidores públicos tengamos la visión de que es muy fácil muchas veces persuadir a una persona de estas poblaciones vulnerables a encontrar un centro de salud mental, un centro, digo, emocional, de posición o equilibrio psicológico. Pero al final termina yendo a la misma determinación social de la salud, a las mismas determinantes que son los problemas de siempre, ¿no? Eh, una persona adulta mayor, bueno, ayer lo hablaba con Nidia, ¿no? Que le solicitaba una situación, me decía, por dos personas en específico, adultas mayores, que necesitan desplazarse y viven en extrema pobreza y viven, a ver, no pueden caminar estas personas. Y la primera pregunta de Nidia fue, si vos me estás pidiendo, me dice, sillas de ruedas, ¿hay condiciones para que las usen a donde viven? Muchas veces no entendemos eso, ¿no? Compensamos a la persona y la devolvemos al contexto. Entonces hay muchas veces, quiero decir que yo voy a hablar por al menos por lo que yo conozco de acá, con las organizaciones que trabajo, eh, una compensación más a nivel clínico y hacemos poco por cambiar las mismas desigualdades sociales, ¿verdad? Y mandamos a esta persona vulnerable o de esta población vulnerable, hablo al menos de las que nosotros vemos, que son personas migrantes, personas de los pueblos indígenas, personas en condición de discapacidad, personas privadas de libertad, ¿verdad? Víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Víctimas de desplazamiento forzado, que son como que muy delicaditas también en el abordaje. Y al final el compromiso del Estado, hablo de muchas organizaciones, muchas instituciones del Estado, casi que nos limita a eso, ¿no? A seguir compensando la parte clínica y la persona que se rebusque, porque recuérdense que el modelo es, yo no soy el superhéroe de nadie, ¿verdad?
cuando sí, como también lo mencionó Katia, justamente Martín Baró en su línea ideológica de desideologizar a los pueblos, justamente abordaba ese problema comunitario, ¿no? De que la necesidad es darle dignidad a las personas y parte del compromiso del Estado para poder cambiar las realidades sociales. Obviamente nosotros como terapeutas no seremos los superhéroes, porque si no cargaríamos con tantas culpas, ¿verdad? Pero tampoco podemos ser tan demagogos, ¿no? Quedarnos así y le echamos los clavos, como dicen, a los médicos que solo medican, pero también muchas veces los prestadores de salud, del servicio psicológico, de salud mental, nos quedamos con eso, ¿no? De hacer una especie de eh, estrategias de relajación o control emocional, o nos dedicamos a controlar, por ejemplo, los impulsos, el impulso suicida, eh, pero al final la persona termina en su mismo contexto. Entonces, yo quisiera dejar esa reflexión también, sobre todo con las poblaciones adultas mayores, que creo que entre las poblaciones vulnerables son las más marginadas todavía, porque son muy incomprendidas, porque tenemos una visión, unos lentes muy de las nuevas generaciones, ¿no? Y rendimos poco culto a la sabiduría de estas personas que ya transcurrieron una vida y que sin ellas nosotros no estuviéramos a donde estamos como sociedad, estoy hablando, ¿verdad? Para bien y para mal, pero bueno, quiero decir, en muchas culturas, en muchas etnias se rinde tanta eh, referenciación hacia nuestros adultos y nuestras adultas mayores por la sabiduría que implica, pero en nuestra generación, en nuestras sociedades más occidentales, no, entre más los margines, entre más los veas como casi que inútiles, pues la sociedad camina, porque estamos tan llenos de gente que lo importante es la productividad, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Entonces creo que el compromiso, la reflexión, y ya para terminar, perdón que haya tomado como mucho espacio, pero ya termino, es justamente que se generen estrategias desde el Estado, porque es el obligado del Estado, de cambios de contexto, de cambios de realidades eh, eh, ver si en el contexto de cada una de las poblaciones vulnerables, las personas, o al menos en el trabajo con personas en condición de discapacidad, tienen una máxima muy linda que dice que no es que la persona con discapacidad sea la inadaptada, es el contexto que no se adapta a la persona con discapacidad. Y creo que ese es el punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De hecho, con eso que mencionaba Saúl, creo que una de las cuestiones que podemos apoyar en este momento es la socialización de la nueva ley. Fíjense que la nueva ley, que es la Ley Especial de Protección a Derechos de las Personas Mayores, es una ley que tiene, es una ley que tiene la riqueza, sobre todo fue elaborada desde la participación de sociedad civil. Y creo que desde esta perspectiva es un esfuerzo precisamente para cambiar, como bien mencionaba Saúl, los grandes retos que tenemos como país al enfrentar el tema de envejecimiento. La ley no es perfecta ni tampoco es lo último que se puede hacer, pero sí implica que podamos llegar a tener un punto de partida para poder garantizar el bienestar de las personas adultas mayores. La ley en sí misma hoy quizás tiene más apertura para que pueda habilitarse más oportunidades de cambio a todos los grupos en condición de vulnerabilidad que se encuentran dentro de la vejez, porque como bien mencionaba Saúl, la diversidad no solo está en la edad, sino también, de hecho, en otras condiciones que pueden ser, por ende, vulnerabilidades múltiples, ¿verdad? Que pueden ser, por ejemplo, mujeres adultas mayores con discapacidad, mujeres adultas mayores de pueblos indígenas, mujeres trans, por ejemplo, es decir, es una variedad bastante amplia. Bueno, por ahí creo que es algo que podemos también impulsar, ¿verdad? Y que pues puede hacer sobre todo el tema de empoderamiento de los colectivos.
la sociedad civil impulsa mucho y presiona mucho al Estado. Y creo que eso es muy importante porque la exigibilidad de los derechos de las personas mayores está también en que ellos se puedan apropiar de estos derechos que son propios de ellos, o sea, no le pertenecen a nadie más, son de ellos, bueno, de nosotros también que vamos en este camino de envejecimiento. Entonces, creo que por ahí. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Katia y Saúl, por estas intervenciones. Bueno, acá en el chat creo que han escrito, por ejemplo, Evelyn Dinora Flores dice, doctora Cañas, les recuerdo que existe el telecentro en cada una de las 5 regiones de salud, en la cual se brinda atención psicológica con solo llamar al 131. Esto se vuelve una estrategia excelente para atender a personas adultas mayores que llamen en busca de apoyo psicológico a través de consejería y seguimiento a personas que requieren el apoyo. Yo creo que eso es muy, muy importante tener estas alternativas y creo, Katia, que de tu experticia y la de nosotros acá como Ministerio de Salud, es bien importante ver que cómo la telemedicina, la telesalud ha venido a darnos estas herramientas de llegar a aquellos que no es posible cubrirlos personalmente o presencialmente, pero tomando en consideración que son personas mayores que pueden tener alguna discapacidad visual o auditiva, entonces es muy importante de alguna forma esas herramientas o ese andamiaje virtual y tecnológico, las TICs, ¿verdad? Adaptarlas a las personas mayores. No todas las personas mayores tienen un teléfono celular a la mano, no todas las personas adultas mayores saben, por ejemplo, hacer una llamada por WhatsApp o usar la videollamada, por ejemplo, o tienen que usar a una persona, un intermediario para realizar una consulta o una asesoría que es personal y muy privada. Así es. Entonces, de manera que quizás tenemos que también esos retos ir viendo cómo los adaptamos individualmente también a las necesidades de estas poblaciones vulnerables. Y bueno, y tenemos un comentario más de Sandra Domínguez, que manifiesta que hay mucha necesidad, muchos de ellos viven solos, por supuesto, estamos hablando de eso, de las determinantes sociales, de las determinantes de la salud, que por supuesto inciden en la salud mental de las personas mayores, y nosotros como la medicina tradicional buscamos medicalizarlo todo y dosificarlo todo, hasta los dolores del alma, buscamos tal vez algún preparado, algún brebaje, para que pues la realidad no nos traspase o sobrepase. Así Entonces, es. Muchísimas gracias, Katia, si quiere hacer conclusiones. No, para mí nada más este es un espacio que agradezco muchísimo, Nidia, y pues a todos los colegas. Como les mencioné, quizás no pretendía tampoco dar, esto es demasiado amplio, realmente la psicogerontología está en desarrollo, tenemos mucho camino por recorrer, mucha investigación que hacer, precisamente por la diversidad de la que bien mencionábamos hace un momento. También tenemos grandes retos que solos no podemos, hay retos educativos, retos sociales, económicos. El tema de economía es un tema que pesa muchísimo en nuestra población adulto mayor. Tenemos un sistema de pensiones que necesita generar una reforma pronta, ¿verdad? Así como la garantía de otros derechos fundamentales. Creo que desde de nuestra praxis lo que nos toca es poder tomar nuestro compromiso y poder hacer en la medida de lo posible cambios, ¿verdad? Quizás no pueda hacer yo grandes cosas trascendentales o esto, pero sí puedo ir haciendo de poco en poco cosas que puedan servir para las personas que están inmediatas a mí, ¿verdad? Y creo que con eso me quedaría yo. Muchísimas gracias a todos y todas por haberse conectado a esta conferencia, y Katia, pues la estaremos convocando para próximas temáticas de la psicogerontología. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, cuídense. Adiós. Adiós.